Queridos amigos, buenas noches. Un sábado más o un sábado menos, dependiendo de cómo lo llamemos. Siendo las 7 de la noche nos vamos a volver a juntar. Algunos amigos tienen reuniones en sus iglesias y eso es muy bueno. Yo creo que ya las iglesias empiezan a dar signos de vida real y se empiezan a juntar en algunas congregaciones. Entonces algunos amigos ya van a dejar de acompañarnos por un tiempo por lo menos, pero yo creo que este año ha sido un largo año en los cuales hemos estado reunidos y ya estamos por cumplir las 100 reuniones y eso es muy interesante. Caballero ilustre Roger, mucho gusto, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Estamos de nuevo por aquí, una vez más, a ver qué nos depara el destino, como diría un de esos que lee el futuro, ¿no? Vamos a ver qué nos depara este día, la palabra de Dios para algunos de nosotros, buena o mala, dura o fácil, tranquila o para seguir adelante, pero estamos, creo que yo, si mal no recuerdo, en la reunión 95, 96, por ahí. Como les decía la semana pasada, yo creo que llegamos a los 100 y ya las iglesias están volviendo a su cauce normal, llamémosle así, ¿no? Ya nos estamos reuniendo dentro de las congregaciones, aunque por el momento creo que solo el domingo, pero ya están dando señales de vida para otras reuniones más. Entonces eso creo que es meritorio y eso creo que hay que apoyarlo más todavía, ¿no? Entonces creo que ya es un tiempo de marcar diferencias y creo que ya hicimos una labor por un largo periodo de tiempo. Es un año y ese año ha sido, yo creo que muy provechoso para muchas cosas. Aprendí mucho, conocí mucha gente, nos volvimos a juntar después de años que no los veía, algunos para jalarme la oreja, otros para darme las gracias y otros para decir pásame tus videos que yo los necesito, y eso fue muy meritorio. Pero justamente de eso quería un poco hacer el pensamiento del día de hoy, ¿no? Conversé con un amigo, siempre converso, yo no soy mucho de llamar, entonces algunos me llaman y conversamos, y cuando conversamos suelto las preguntas que tengo, y le preguntaba a este amigo, pastor, ¿somos en verdad el cuerpo de Cristo? ¿Por qué? Esa es una palabrita que ustedes ya saben, siempre está a flor de labios, ¿no? ¿Por qué? Y yo sé que me va a mandar por un tubo, y este pastor también lo hizo lo mismo. No has leído 1 Corintios, me dijo. Entonces agarré yo la Biblia en ese momento y le dije sí, y leí en 1 Corintios capítulo 12, versículo 12, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Si dijera el pie, ¿por qué no soy mano? No soy del cuerpo, y por eso no será del cuerpo. Y si dijera la oreja, ¿por qué no soy ojo? No soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Si todo cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Y dentro de esa conversación y dentro de esa pequeña lectura, yo le decía, ¿no? ¿Pero qué sucede cuando la persona cree que está en el cuerpo de Cristo, pero quiere ser cuello, quiere ser manos, quiere ser oreja, quiere ser boca y quiere ser medio mundo? Lo único que le falta sean los lentes de contacto para poder mirar mejor. ¿Qué es lo que sucede con esa persona? Cuando no está ubicado, no sabe realmente dónde es y quiere hacer de todo. Porque muchas veces sucede eso, ¿no? O sea, no sabemos exactamente nuestra posición y queremos hacer muchas cosas, ¿no? O lo que es peor, sabemos dónde debemos estar, pero no nos gusta. El dedo chiquito del pie, que es el que se golpea con todas las esquinas, más aún cuando uno no tiene los zapatos puestos, no quisiera ser dedito chiquito. Quiere ser el dedo gordo de repente, o quiere ser cintura para poder jugar fútbol, ¿no? O quiere ser cerebro para poder pensar mejor. Pero a veces
no nos gusta el lugar que nos han puesto. Entonces, sucede lo otro. Y yo comentaba con eso, ok, somos un solo cuerpo, perfecto, excelente, te doy toda la razón. ¿Qué sucede cuando una iglesia no se puede ver con otra iglesia? Cuando un pastor le dice, no vayas a esa iglesia de allá, ¿es que no es del cuerpo de Cristo? Cuando un líder o algo solamente se encierra en sus cuatro paredes y trata de... Es que no somos parte de un cuerpo de Cristo todas. O sea, ¿por qué no podemos ser parte de un cuerpo? ¿Cuáles son los impedimentos? O sea, si usted se ha puesto a pensar, o póngase a pensar, ¿no? Cuando ve este video y conversemos alguna vez, ¿qué es lo que nos falta a nosotros para verdaderamente pertenecer a un solo cuerpo? Creemos que estamos en un cuerpo, pero si ya yo no me puedo ver con la oreja de que está en la otra iglesia, ¿cómo me puedo ver con la pierna que está en la otra iglesia si no nos podemos ver? No podemos comunicarnos. Si el que se fue de nuestra iglesia o el que llegó a nuestra iglesia, en la otra iglesia no lo ven bien o en la nuestra no lo ven bien porque se fue, se trajo, que hizo. Entonces somos un cuerpo. ¿Qué nos falta para ser un cuerpo? ¿No cree que nos falta algo para ser un cuerpo? ¿Qué pasa cuando dice en el versículo 26, de manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él? ¿Es cierto? En esta pandemia yo he visto cosas muy diferentes a eso. Discúlpeme, hermano, vamos a orar por usted, ¿no? Pero no, es todo lo que podemos hacer. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Si alguien recibe un reconocimiento o algo, no, él pertenece a mi iglesia. Él es de la iglesia. Pero si por X, Y o Z lo ven en otro lugar, no, es que él no era de aquí. ¿Qué nos falta para ser un verdadero cuerpo? Vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros, cada uno en particular. Entonces, alguna vez conversábamos, ¿no? De que uno debe saber cuál es el lugar que le toca dentro del cuerpo de Cristo y desarrollarlo. Hacer lo mejor posible. Si tiene un ministerio de lo que tenga, de lo que sea, a veces nos gusta, ¿no? Y yo doy fe en eso. A mí me dan el micrófono y predico 3 horas. Pero a veces nos gusta estar adelante. Nos gusta estar al frente y que la gente nos aplaude y nos saque en hombros, ¿no? Como a los toreros, ¿no? Al final de una buena corrida, bueno, algunas veces me quieren sacar en hombros para tirarme afuera, para que no vuelva a entrar. Pero somos un cuerpo. Y si usted se desarrolla en el ministerio que sea, no necesariamente tiene que ser algo con mucha rimbombancia. Julia, ¿cómo estás? Buenas noches, Julia Rodríguez, bendiciones, también estamos muy bien. Estamos conversando un poquito, espero que nos acompañes un rato. Estamos conversando algo si estamos bien, todavía por lo menos vivos, eso ya es ganancia. No sé si para los demás, pero por lo menos para mí es ganancia. Estábamos conversando un poco sobre el cuerpo de Cristo. Verdaderamente somos un cuerpo en Cristo o de Cristo cuando todavía la iglesia tal con la otra iglesia, por no decirle la tal por cual, no se pueden ver. Cuando no puedo visitar a una iglesia porque en la mía se ofienden, o al revés, ¿no? O no puedo escuchar a un pastor o a otro pastor porque no, es mejor que no, que mira que te confundes. Somos un cuerpo de Cristo. Por eso decía el 26 y el 27, de manera que si un miembro padece, y este año pasado, y todavía, aunque ya estamos saliendo ahorita, pero digamos el año pasado, todavía se mostraban de que, hermano, estoy pasando por necesidad y hace 2 o 3 meses que no trabajo. No se preocupe, hermano, a la hora que se arregle usted pone los diezmos que no pagó. Entonces no me preocupo de que si comió o no comió, pero que dé los diezmos. ¿Qué es lo que realmente nos falta para ser un cuerpo en que toda la iglesia cristiana
que está verdaderamente, ojo, que está verdaderamente siguiendo al Creador, al que saben de que Jesús es nuestro Señor y Salvador y que vino a morir en una cruz, que hace una semana con pompas y platillos celebramos su resurrección, aunque después preferimos irnos a celebrar el Día de la Madre. Pero si sabemos verdaderamente eso, si todas las iglesias cristianas que están verdaderamente siguiendo a Cristo, ¿qué es lo que nos falta para nosotros ser un solo cuerpo? En que el pastor de allá pueda venir y pueda conversar con nosotros y de repente darnos una palabra, ¿no? Una palabra escrita, no una palabra inventada por él, pero una palabra escrita. Entonces, ¿qué nos falta para verdaderamente ser el cuerpo de Cristo? Y un cuerpo de Cristo verdaderamente unido por las coyunturas de la palabra de Dios. Algo nos falta, no sé. Yo creo que es convertirnos, tristemente convertirnos, en discípulos y en hijos del Altísimo. Esa era la introducción. Ustedes saben, yo tengo siempre un pensamiento que es el que me corretea por el cerebro algunos días y los expreso para que de repente usted también lo piense. O sea, mire alrededor y diga, yo creo que está faltando tal cosa. O sea, vamos a ponerla por obra para ver si el cuerpo de Cristo se une. Y acuérdese, en Pentecostés todos estaban unánimes. O sea, todos eran el cuerpo de Cristo. Y fíjese lo que ocurrió. Hoy día, si alguien se convierte, reventamos cohetes en la puerta. Más aún, si hay uno que otro que llega a nuestra iglesia y se convierte ese día, no, hacemos pachanga. No, olvídese, hacemos otra comida. Nos falta eso. Yo creo que nos falta eso. Hay algo que nos está faltando que es la unidad, y la unidad es la presencia del Señor. Pero vamos a orar, vamos a darle gracias al Señor. Yo siempre, como siempre he dicho, toda mi vida, toda oración empezará con dar gracias, porque gracias al Señor Él desperté hoy día. Como les digo, el Señor tuvo a bien poner el despertador y que se prendiera para que yo pudiera levantarme. Quizás como usted y como yo, ya cuando estamos jugando el tiempo de descuento, los minutos finales del partido, es de agradecer al Señor que se haya dignado prender el despertador. Pero vamos a orar. Por eso, Señor, te damos gracias por el día de hoy. ¿Es un día más o un día menos? Un día más porque podemos vivir y podemos hacer algo más por tu palabra. Y un día menos, Señor, porque esperando encontrarnos en algún momento, el tiempo se acorta para poder llegar a tus pies y poder verdaderamente adorarte y alabarte y darte gracias por lo que tú estás haciendo en nuestras vidas. Y por ello te damos gracias. Te damos gracias por las familias, por aquellos hombres y mujeres que en este momento te buscan, Señor, y que tu Espíritu Santo realmente nos revele y nos enseñe todo aquello que necesitamos para seguir adelante. Perdónanos porque a veces avanzamos a trompicones, porque a veces son más las caídas que las levantadas y a veces son más las derrotas que los triunfos. Pero, Señor, intentamos persistir y seguir a pesar de todas nuestras debilidades, llamémosle así, o pecados según tu palabra, intentando verdaderamente llegar a conocerte. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén y amén. Mas tú, hijo de hombre, le llamé a este título. Y básicamente se trata sobre Ezequiel. Y vamos a conversar un poquito, pero lo más importante de cada cosa que dice la palabra de Dios, lo más importante de todo, es llegar a conocer al Señor, llegar a conocer al Padre. Y cuando conozcamos al Padre, conocemos al Hijo, y si conocemos al Hijo, conocemos al Padre. Pero ¿verdaderamente lo conocemos? ¿Verdaderamente puedo decir, yo estoy cada día conociendo un poco más del Señor? ¿Qué es lo que estamos haciendo? Mucha gente nos contentamos con unos 2 versículos un día sábado, un día viernes en una reunión de estudio bíblico, otras veces el domingo, que son 4 o 5 versículos, con suerte unos cuantos más. Pero ¿cree usted
el domingo es una prédica. Y la prédica es diferente a un estudio, totalmente diferente. Un estudio no se puede dar en 5 o 10 minutos, no se puede hacer eso. Eso sería un pecado imperdonable. Una prédica sí, o sea, porque es poco de enseñanza, mucho motivacional y mucho así de prender fuego a la gente para que la gente se vaya con el pensamiento de querer seguir un poco las pautas que le dieron en esa prédica, ¿no? Pero en un estudio bíblico puede ser de 10 minutos. Yo recuerdo un presidente que había en mi país, muy bueno, Fernando Belaúnde, era un orador excelente, y él mismo decía: si usted quiere que yo le dé una charla de 10 minutos sobre algo, sobre un tema que usted me diga, deme 1 o 2 semanas para prepararlo, porque en 10 minutos tengo que condensar todo para que usted reciba lo mejor. Y a medida de que el tiempo se agrande, si tengo 30, 40, 50 minutos, dígame usted de qué hablamos y empezamos ahorita. Entonces, para poder realmente tener prédicas o estudios bíblicos de 10, 15 minutos, es mucho el tiempo que uno tiene que escudriñar la palabra de Dios para sacarle todo el jugo, resumirlo en 10 minutos y dárselo a las personas que lo van a recibir. Entonces es complicado hacerlo. No es un estudio que simplemente uno dice, bueno, saca un conejo de un sombrero y ya está. No es así. Es trabajo, es escudriñar, pero ¿cuánto verdaderamente el liderazgo y los pastores y los predicadores en general verdaderamente le dedican a la palabra de Dios para poder sacar lo mejor de eso y poderlo dar al pueblo? A veces simplemente creemos que con agarrar un libro de algún iluminado, ¿no?, y repetirlo ya estamos, no es así. No hay ese tipo de cosas. A veces creemos que porque seguimos un manual, ya, o porque hay 40 días con algo, ¿no?, creemos que al final tenemos un propósito y lo que verdaderamente estamos haciendo es repetir lo que alguien dijo, pero no lo que dice la palabra de Dios. Y eso, mi amigo, ese es un problema. Vamos a ir a Colosenses, capítulo 1, versículo 24. Fíjese lo que dice la palabra de Dios. Ahora me gozo en lo que padezco por vosotros, y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. El hombre se gozaba por lo que estaba pasando, a pesar de que no eran maravillas, pero estaba sufriendo, sufrió naufragios, lo apedrearon, todo. ¿Pero por qué? Cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo. O sea, lo que yo estoy pasando no es nada. Es como que ahora, ¿no? Por lo menos aquí en Estados Unidos, es lo mucho que usted por predicar le van a decir a ese hermano no lo miren, quizás le quieran apagar el Face o una cosa de esas, pero más allá de eso no va a pasar. En otros países no. En otros países sí hasta los están matando por predicar a Cristo, por hablar de Cristo, por tener una Biblia en su casa, los están matando. Dice, de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia, de la cual fui hecho ministro, según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros. O sea, a veces no entendemos que ese llamado al ministerio es un llamado de Dios. Ahora, siempre les digo, siempre hay un metido, o sea, que dice, yo soy el profeta, a mí Dios me reveló que, ahorita son las 7:15, una revelación terrible. Entonces, pero no es así. Él dice, fui hecho ministro según la administración, o sea, según el deseo de Dios, según el llamado de Dios, yo fui hecho ministro. Entonces nosotros debemos entender y tratar, espero que los ministros también hagan eso, de que si verdaderamente fueron llamados por Dios, fueron llamados para algo, con una misión. Le dice aquí, que me fue dada para vosotros para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios. No que anuncie lo que dijo fulano o el apóstol mengano o el perencejo. No. Para que anuncie cumplidamente, o sea, toda la palabra de Dios. Nada más para eso. O sea, no es lo que yo creo, sino es lo que está escrito. No es lo que yo pienso, sino es lo que está escrito. No es lo que Dios me dijo.
compara lo que te dijo con la palabra de Dios. Y si está escrito, dila. Si no, ni usted ni yo tenemos la obligación de creerla. Porque a veces siempre no sale, como les decía la vez pasada, ¿no? Y discúlpenme, todavía nadie me ha contestado de la danza profética, ¿no? ¿Hay danza profética? ¿Dónde está en la Biblia? Yo todavía no lo encuentro, yo sigo buscando, sigo tratando de aprender y sigo leyendo y no encuentro. Y nadie me quita de repente la duda, un poquito lo burro por no saber, pero existe la danza profética. Tú puedes profetizar por medio de la danza, agarras tu pandero y estás profetizando. ¿Quién traduce eso? ¿Quién interpreta eso? No sé, pero bueno. Para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios. Toda la palabra de Dios. Nada más que eso. Ni siquiera lo que dijo el iluminado tal. No. Para que anuncie toda la palabra de Dios. Para eso llamó a los ministros. Para eso llamó a los maestros, profetas, apóstoles y cuanta cosa llamen. Pero no sus propios pensamientos ni sus propios, sino yo creo que, no, yo creo que escrito está. Y así dice el Señor porque escrito está. Entonces, basándonos en ese punto importante que anuncie cumplidamente la palabra de Dios, vamos a ir a Ezequiel. Ezequiel, el Señor le habló, y en el capítulo 2, versículo 6 le dice, y tú, hijo de hombre, no les temas, porque a veces sucede eso. Un amigo una vez me dijo, el Señor me ha dado un tema, pero tengo temor de darlo porque ese tema debería darlo el pastor, entonces no te lo dio Dios. Simple. Y si te lo dio Dios, tienes más temor al hombre que seguir lo que dijo Dios. Simple. Yo preparo esto. Y lo primero que digo es, Señor, deseo en mi corazón que lo que voy a hablar sea acepto a tu corazón. Porque yo puedo cometer la pata, porque puede ser mi posición, mi idea, mi pensamiento. Y nada tiene que ver de repente con el pensamiento del Señor. Pero intento creer de que lo que estoy preparando es palabra de Dios. Y por eso, tú, hijo de hombre, no temas ni tengas miedo de sus palabras, aunque te halles entre zarzas y espinos y moras con escorpiones. No tengas miedo de sus palabras ni temas delante de ellos porque son casa rebelde. O sea, porque a veces cuando la palabra de Dios es verdaderamente enseñada, a la gente no le gusta. Me va a decir a mí. Hay días que aquí vine a la iglesia con el fierrazo que me dieron por la cabeza. Ese no nos gusta. Por ejemplo, lo que les digo. Cuando hay discusiones entre iglesias que no se pueden ver, ¿usted cree que esas iglesias forman parte del cuerpo de Cristo? Entonces, ¿qué está pasando? Son iglesias rebeldes. Pueden formar parte del cuerpo de Cristo, sí señor, pero hay rebeldía. Porque yo no me puedo ver con el del hermano fulano, no me puedo ver con el hermano mengano, no me puedo ver con... No, ni él me puede ver a mí, que es lo más probable. Entonces, ¿qué sucede? Estamos en el cuerpo, pero mientras la pierna derecha se va para este lado, la izquierda se quiere ir para el otro. Ahora, si estamos en esa discusión internamente, ¿cómo podemos ser fructíferos si estamos cada uno en pugnas, iras y contiendas? Entonces, no tengas miedo. Si la palabra de Dios que está escrita aquí es la que estás diciendo, ¿qué es lo peor que puede pasar? Que se enojen, cambien de canal, te bloqueen. A mí me han bloqueado un montón de veces y han dicho, no lo escuchen al hermano. ¿Qué podemos hacer? Esperar nada más de que sea lo que uno habla, palabra de Dios. Y dice, ¿no? No tengas miedo de sus palabras, ni temas delante de ellos, porque son casa rebelde. Cuando yo les digo, y hemos hablado mucho, y
realmente yo creo que hasta los canso, de que nuestras oraciones siempre van para recibir bendiciones y bendiciones, y estamos más metidos en la teología de la prosperidad que en la búsqueda del Espíritu Santo. Estoy en contra de la palabra de Dios. Solamente me agarro de donde son casas rebeldes. Les hablarás pues mis palabras. Escuchen o dejen de escuchar, porque son rebeldes. O sea, si usted cree en algo, si usted cree que lo que está enseñando realmente, Señor, y día a día lo comprueba con la palabra de Dios y escucha a otra persona y conversa con otro pastor o otro amigo y le entran en una discusión y llegan a determinar de que lo que usted está hablando es correcto, usted sigue adelante. Porque les hablarás mis palabras, o sea, no le estás hablando una idea tuya, una idea de que a mí me parece, una idea que yo creo, el iluminado me lo dijo esto, en el manual encontré tal cosa, que el libro tal, el método tal, dice esto. No. Les hablarás mis palabras, pero ¿cómo hablamos sus palabras si esto no está en el diario vivir? Ahora, muchas veces dicen, pero tú, ¿no? Y siempre nos señalan, ¿no? Si esperamos de que yo sea santo para recién poder abrir la palabra, no, mi amigo, llega el Señor, se va, me deja 3 veces y yo no agarro el último tren. Y la gran mayoría le sucederá lo mismo. Porque si estamos esperando ser santos, libres de, ¿no? Y elevarnos y que nuestra aureola salga y las alitas doradas nos comiencen a revolotear por el costado para poder estudiar la palabra de Dios. Mientras que por otro lado a otras gentes les dicen, no hermano, este es un proceso, esto toma su tiempo. Normalmente se lo dicen a la persona que nunca habla nada, no dice nada, y él dice amén, 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 a él. Pero si alguien dice, disculpen, yo no estoy de acuerdo, ahí ya no sucede eso. Les hablarás pues mis palabras, escuchen o dejen de escuchar. Tú tienes que predicar. ¿Por qué? Porque cuando usted y yo hablamos, ahí termina nuestra función. El Espíritu Santo toma esa palabra, acuérdese, y el Señor irá añadiendo todos los que van a ser salvos. Nosotros no convertimos a nadie. Lo único que hacemos es decir la palabra. Si le escuchan o dejan de escuchar, ya no es nuestra función. Nuestra función terminó en el momento que usted dio la palabra. O sea, tiró la semilla, le echó su agüita, se lavó las manos y se fue. El crecimiento lo va a dar el Señor. Ahora, lógicamente, mientras va creciendo, por medio del Señor usted la va a ir cuidando, la va a ir discipulando, la va a ir enseñando, la va a ir hasta protegiendo de los lobos, aunque a veces los lobos están adentro y no están afuera. Como decía un dicho por ahí, un cartelito, ¿no? Tanto me cuidé de los lobos, me comió el pastor. Mas tú, hijo de hombre, y ahí está el título de esto. Oye lo que yo te hablo, no seas rebelde como la casa rebelde, abre tu boca y come lo que yo te doy. ¿Qué es lo que el Señor nos da? Ahora, no falta que dice, bueno, un filet mignon con papa frita, sí, puede ser, ¿eh? Pero ese filet mignon está aquí. Abre tu boca y come lo que yo te doy. Entonces, ¿qué significa? Que usted y yo tenemos que comer esto de aquí. Como le decía hace un rato, para usted preparar un estudio, no hablo de una prédica, la prédica tiene otro estilo o método, como quiera llamarlo. Cuando usted da un estudio y el tiempo de 10 minutos, ya tengo 30 minutos hablando. ¿Se imagina? Y recién he agarrado 2 versículos. Tenemos que entender de que para poder hablar y abrir la boca, tenemos que comer, pero comer la palabra de Dios, porque esa es la que nosotros vamos a hablar. No vamos a hablar el método tal, o el método cual, o el de tal por cual, sino vamos a hablar la palabra de Dios. Y ella dice,
abre tu boca y come. O sea, lo que tenemos que comer y lo que tenemos que escudriñar diariamente es la palabra de Dios. No es el método de fulano ni de mengano, ni la idea que tuvo el apóstol tal, sino lo que dice verdaderamente la palabra de Dios. Y miré, y he aquí una mano extendida hacia mí, y en ella había un rollo de libro. ¿Qué era el rollo? La palabra de Dios. Lo extendió delante de mí, y estaba escrito por delante y por detrás, y había escritas en él endechas y lamentaciones y ayes. Capítulo 3, versículo 1 dice, me dijo, hijo de hombre, come lo que hayas, come este rollo y ve a la casa de Israel. O sea, toma y devóralo. Tienes el tiempo como para hacerlo, porque te llamé para eso. No nos llamó a todos para hacer ideas. Nos llamó como primera función devorar esto. Toma tiempo, eso se lo digo. Pero no podemos agarrar 3 versículos y ya querer hacer todo un historial. Tenemos que ir escudriñando, sobre todo el que va a darlo, el que va a hablar. Tenemos que ir leyendo, tenemos que ir aprendiendo. Hijo de hombre, come lo que hayas. Come este rollo. Esto es una figura de decir, estúdiala, escudriñala, ponte y realmente dedícale el tiempo necesario para aprender y para que esto te lo comas. Y abrí mi boca y me hizo comer aquel rollo. Y me dijo, hijo de hombre, alimenta tu vientre y llena tus entrañas de este rollo que yo te doy. Fíjate, o sea, lo único que nos debe importar en este caminar es aprender esto y enseñarlo. No convertimos a nadie. El Señor irá añadiendo. Pero cuando nosotros queremos convertir, meter a la iglesia gente, lo que va a suceder es simplemente que esa gente se va a ir. Porque nosotros estamos... Una vez yo les conté, alguien me contó, lo leí, no recuerdo, ¿no? Del borrachito que caminaba por la calle y ve al pastor y dice, pastor, pastor, yo me convertí. Usted fue el que me convirtió. Y el pastor le dice, sí, yo te convertí. Porque si hubiese sido Dios, tú no estarías como estás. Y eso es lo que sucede. Nosotros a veces queremos convertirlos a bibliazos. Y lo único que hacemos es meterlos a la iglesia para que después se vayan. Y le echamos la culpa a 30.000 cosas. Pero es que fuimos nosotros. Nosotros lo que tenemos que hacer, como dice aquí, tenemos que enseñar completamente la palabra de Dios. Y cuando enseñemos la palabra de Dios, Dios, por medio del Espíritu Santo, tocará corazones y añadirá a la iglesia a todos los que van a ser salvos. Los demás seguirán siendo casa rebelde. Y lo comí, dice el versículo 3 del capítulo 3, y fue en mi boca dulce como miel. Si usted verdaderamente comienza, le va a encontrar un gusto. Y ahí es donde viene la gracia. Cuando usted le encuentra un gusto, usted lo repite. A mí me encanta el café, lo tomo 4, 5, 6 veces. ¿Por qué? Porque me gusta. Y cada vez quiero repetir un café y tomo un café. Para la charla yo me preparo esto. ¿Por qué? Porque me gusta el café. ¿A usted le gusta el tiramisú? ¿A usted le gustan las donas? ¿A usted le gusta un filet mignon? Que me está dando hambre. Lo repite. Va a comer hoy día y dentro de 3, 4, 5 días va y repite el mismo platillo. Cuando usted le comience a gustar el deseo, esa cosita extraña que existe cuando usted comienza a leer la palabra de Dios y le encuentre el gusto, y usted se va a dar cuenta de que el volver a leer y el volver a leer, las palabras se van a ir acomodando para nuevas cosas. El Señor le va a ir dando por medio de eso. Por eso dice, y fue en mi boca dulce como miel. Y si fue dulce, usted la va a querer más. Y si usted quiere más, va a seguir aprendiendo. Y si usted va a seguir aprendiendo, va a tener más para dar. Y cuando tenga más para dar, estará cumpliendo las funciones para las cuales el Señor lo llamó. Pero dice, mire, el versículo 4. Y luego me dijo, hijo de hombre, ve
y entra a la casa de Israel y habla a ellos con mis palabras. O sea, no vengas a cuentos tuyos. Es que yo tengo una revelación. No, nada de esa cosa. Tú da mis palabras, dice y escrito está el Señor. O sea, lo que tenemos que enseñar es lo que está escrito aquí, nada más. No hay de que a mí me revele. Si lo que a esta persona o al iluminado lo reveló, no está en la palabra de Dios, lo más probable es que no haya sido revelación de Dios. Porque a veces sí tratamos de manipular para que se haga algo, y en base a eso Dios me dijo. Pero acá no está. Habla a ellos con mis palabras. O sea, lo que él comió y se llenó de la palabra de Dios, eso es lo que va a decir. Y si usted se está llenando y sabe de que esa palabra le llenó la boca y le gustó y tuvo un sabor a miel, es lo que va a reproducir en los demás. Y cuando los demás empiecen a encontrar eso, vamos, ¿por qué no sucede ahora de que hacemos métodos, sacamos programas y hacemos 30.480 cosas para la Biblia en un año? Váyase usted todos los días con su iPod y escuche la palabra de Dios. O sea, tenemos que hacer métodos, formas, algo para que la gente, nosotros, leamos la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque no es dulce como miel. Es a veces un martirio llenarse de 2, 3 capítulos y ya no sabe cómo acabarlos y sufre. O tenemos que ver la forma o buscar un método y decir, ¿sabe qué, hermanos? Este mes vamos a reunirnos porque vamos a leer Hechos. Rosita Ochoa, mucho gusto de tenerla por aquí. Placer. Estamos hablando un poquito de Ezequiel. Y una de las cosas que debe de hacerse es esto. Cuando nosotros tenemos la palabra de Dios, sabemos que es la palabra de Dios y sabemos de que debemos de conocerla, y a más conocerla, conoceremos más al Señor, aún en medio de nuestras propias caracteres que tenemos, nuestras luchas propias. Como yo digo, usted tiene sus demonios, yo tengo los míos. A veces le gano, a veces pierdo las batallas con él, pero eso no me debe impedir a que yo trate de buscar un poco más del Señor. Hablar sus palabras. Para hablar las palabras del Señor tenemos que conocer, y debe ser un placer agarrar nuestra Biblia y leer un capítulo, 2 capítulos. Esto no es una competencia, esto no es una carrera, decir, no, para fin de año tengo que terminar de leer. No, esto no es una carrera. Esto es el deseo de conocer a Dios. Y el deseo no es competencia, el deseo es el amor que usted tenga por el Señor. Y eso va a hacer de que cada día, aún en con nuestras debilidades, conozcamos un poco más a Dios. No, dice el versículo 5, porque no eres enviado a pueblo de habla profunda ni de lengua difícil, sino a la casa de Israel. O sea, habla sencillo. Habla lo que está aquí. Porque no a muchos pueblos de habla profunda ni de lengua difícil cuyas palabras no entiendas, y si a ellos te enviara, ellos te oirán. Mas la casa de Israel no te querrá oír, porque no me quiere oír a mí, porque toda la casa de Israel es dura de frente y obstinada de corazón. Y mi amigo, conversaba con un amigo de eso. Si usted, lo han visto seguro en Facebook y en otros lugares, si usted en la puerta de su iglesia pone hoy día va a haber un derrame de milagros, toda la gente se derrama para allá. Pero si al costado usted dice, van a aprender la palabra de Dios, no vienen ni las moscas, ni el predicador llega. ¿Por qué? Porque estamos siempre dispuestos a recibir, pero no estamos dispuestos a dar. Estamos dispuestos a que nos lleguen los milagros, nos lleguen las bendiciones, nos llenemos, pero cuando alguien viene a enseñarnos la palabra de Dios
y quiere hablarles con las palabras del Señor, el pueblo se torna rebelde y no quiere escuchar. Quiere escuchar la bendición. O sea, quiere recibir la añadidura, pero no quiere buscar primero la palabra de Dios. Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros? ¿Cómo podemos llamarnos cuerpo de Cristo si verdaderamente no nos gusta, no sentimos el sabor a miel de la palabra de Dios? Aún cuando a veces es muy difícil y correctiva, me vas a decir a mí. Nos cuesta. Queremos escuchar de que el Señor te va a bendecir, de que si tú das siembra y tú vas a cosechar. No, y ya queremos cosechar. Yo voy con mi mochila todos los domingos, pero no cosecho nada. Bueno, no puedo ir con mochila, no puedo cargarla, pero queremos eso. Queremos llenarnos de bendiciones, pero no queremos llenarnos de la palabra de Dios. Verdaderamente este año pasado, hasta la fecha, 2021, vemos de que la enseñanza, las prédicas también han sido chiquititas, ¿no? Ese de 10 minutos, ¿no? Pero las enseñanzas que pudiendo ser verdaderamente fuertes, han sido no solamente débiles, yo diría anoréxicas. Pero lo peor es que la asistencia ha sido más a ley tajo que a Zoom. Pero eso sí, a algunos les doy la razón de decir, no, ¿sabes qué? Mejor, para escuchar eso, mejor me voy. Yo doy fe. Pero, ¿qué hacemos? Tenemos que empezar nuevamente a buscar de Dios. Tenemos que comenzar a hacer algo que dice el versículo 10 del capítulo 3 de Ezequiel. Y me dijo, hijo de hombre, toma en tu corazón todas mis palabras que yo te hablaré y oye con tus oídos. Esa es una frase importante. Que todo lo que leamos vaya al corazón. No es una palabra más. No es algo que... No, es la palabra de Dios. Hace una semana celebrábamos la resurrección. Entre gritos y reventando cohetes. Pero como les decía la vez pasada, y ha motivado eso que el día de hoy nosotros pongamos la palabra de Dios en nuestro corazón, o simplemente fue una celebración más, como les dije. Entonces, y me dijo, hijo de hombre, toma en tu corazón, o sea, ponlas ahí, pero para ponerlas hay que estudiarlas. Si usted tiene una novia, un esposo, una amiga, para que llegue a realizarse una relación, tiene que ponerla en su corazón. Si no, se entra a internet y marca un número y dice, necesito una amiga para irme a una fiesta este fin de semana. ¿Y se acabó? No, para que verdaderamente la palabra de Dios esté en su vida, tiene que ponerla en su corazón, pero para ponerla en su corazón tiene que leerla, tiene que estudiarla y tiene que escudriñarla. Pero dice, toma en tu corazón todas mis palabras, todas, no una parte, no las que te gusten ni las que a Víctor le encanten, no, todas, aún las partes difíciles, que yo te hablaré. Y el Señor cada día nos habla en todo este escrito. Y oye con tus oídos. Porque para ponerla, usted tiene que escucharla. ¿Recuerdan? ¿Cómo viene la fe? Por el oír. ¿Y el oír qué? La palabra de Dios. No lo que dijo un iluminado, ni lo que
Dios me dijo, no, 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 lo que escrito está. Entonces, para terminar, vamos a dejarlo ahí porque si no... Y me dijo, hijo de hombre, toma en tu corazón todas mis palabras, que yo te hablaré y oye con tus oídos. Eso es lo que tenemos que hacer con esta palabra de Dios. Tan venida menos en este año tan difícil. Es cierto que se enseña, es cierto que se habla, pero es tan diluido que parece agua de calcetín. Pero viene la otra pregunta. ¿Estamos dispuestos nosotros, verdaderamente, siendo el cuerpo de Cristo, a funcionar como un cuerpo y a escudriñar la palabra de Dios para poderla llevar a otras personas? Porque una es el que discipula y otro es el que se deja discipular. Tiene que haber un balance entre ambos. Uno tiene que estar preparado y el otro tiene que estar dispuesto a recibir lo que va a enseñar. Entonces, estamos nosotros, Alberto Madrid, mucho gusto de tenerte por aquí, hermano, ya estamos casi por finalizar. Estábamos hablando de Ezequiel y decíamos, si verdaderamente como cuerpo de Cristo estamos discipulando y siendo discipulados, verdaderamente, no con métodos, sino con la verdadera y completa palabra de Dios. Y eso, mi amigo, hemos sido llamados todos, porque nos dijo, id y haced discípulos. No dijo, tú anda, ni fulanito, sino id y haced discípulos, o sea, todos. Pero para ser discípulos tenemos que conocer la palabra de Dios, y para conocer la palabra de Dios nos tiene que ser miel a nuestros labios, para poder siempre estar llenándonos de la palabra. Ahí lo dejamos. Ahí lo dejamos, porque si no, llega el lunes. Nos vemos el día miércoles, como les decía al principio, vamos a llegar a 100 charlas. Y ya se está regresando a la normalidad. O sea, perdónenme, a acomodarnos nuevamente en el rumbo. Mati Corona, mucho gusto de tenerte por aquí. Estamos terminando un poco, hemos hablado de Ezequiel y hemos hablado de el deseo que debemos tener nosotros cuando nos alimentamos de la palabra de Dios y ese gusto que debemos encontrarle a la palabra para que cada día nos llenemos y escudriñemos para conocerla y para poder enseñarla. Esperemos de que haya sido una buena charla. Nos vemos el día miércoles. Pero como les decía, llegamos a la charla, yo creo que a fin de mes, la charla 100, a ver qué vamos a hacer. Pero algo hay que hacer. Yo creo que el telón va a caer y vamos a tener que hacer algo diferente. Vamos a ver qué es. Todavía no tengo idea. Yo primero lo pienso y le digo al Señor, esto tengo, Señor. Soy muy difícil de decir, el Señor me dijo. Muy difícil. Y como digo, si no está escrito, fue idea mía o del café que no me dejó dormir o de los frijoles que me cayeron pesados. Pero nos vemos el miércoles. Vamos a terminar orando y vamos a orar por aquellos que todavía están pasando por dificultad o estamos pasando por dificultades. Señor, te damos gracias por esta noche, te damos gracias y esperamos que en tu corazón esta palabra haya sido acepta, Señor. Y te pedimos que tu Espíritu Santo nos revele cada vez que abrimos la Biblia, cada vez que escuchamos a hombres que creemos que verdaderamente son hombres de Dios, para aprender un poco más y poder dar a otras personas. Necesitamos de tu ayuda, necesitamos de tu comprensión y necesitamos de que el Espíritu Santo verdaderamente cada día nos traiga una palabra fresca para el pueblo. Te damos gracias por el día de hoy.
Te damos gracias por mis amigos, por mis hermanos, por las familias de cada uno de nosotros. Y si hay alguno enfermo, Señor, que tu Espíritu Santo, en tu santa voluntad, toque sus vidas y corazones para poder seguir adelante, para poder levantarse, si es tu voluntad, Señor, y seguir cumpliendo la razón por la cual tú sanaste, curaste, transformaste la vida de muchos de nosotros. Te estamos dando gracias por nuestros amigos, por nuestras iglesias, por nuestros pastores, para que tú, Señor, por medio de tu Espíritu Santo, traigas palabra fresca para este pueblo. Este pueblo que muchas veces, y mucho nos ha sucedido este año, Señor, se ha desanimado, ha decaído, sigue en la brecha, pero arrastrando los pies. Ayúdanos que tu Espíritu Santo realmente vuelva a prender el fuego que existía en muchos de nosotros para poder seguir y llegar el domingo a tu congregación y poder levantar las manos y no solamente darte gracias, sino alabar y bendecir tu santo nombre. Pero para ello, Señor, tiene que haber un cambio en nosotros, tiene que haber un cambio verdaderamente en nuestros corazones, en nuestras vidas, que anhelen llegar el domingo y poder llegar a la iglesia, y que no sea simplemente el cumplir, ni simplemente el marcar una tarjeta como si fuese un trabajo, sino verdaderamente llegar y levantar las manos y poderte decir, Señor, aquí estoy, heme aquí, envíame a mí. Te doy gracias por esa oportunidad, Señor, te doy gracias por lo que este año para nosotros ha significado cada sábado y cada miércoles hablar un poco de tu palabra. Si así lo acepta tu corazón, Señor, gracias. Si no, perdónanos. Pero esperemos de que en tu corazón haya habido una sonrisa. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén y amén. Nos vemos el día miércoles, queridos amigos. Esperemos de que haya algo interesante también. Ya creo que estamos en el 95-96 reunión. Llegamos a las 100 y veremos qué solución tomar. Pero todavía falta un poquitín. Cuídense mucho, nos vemos. Mañana hay servicio. Asistan. Y levanten la mano y pregunten por qué. Porque es bueno. Porque Dios siempre tiene una palabra. Y a veces es una palabra que verdaderamente trae miel a nuestros labios. Y más aún cuando nos buscamos al verdadero Dios. Cuídense mucho, nos vemos. Muchas gracias Roger, muchas gracias Mati, Alberto, Rosito Ochoa, mucho gusto, nos vemos el día de mañana. Esperemos de que Julia, si estás por ahí todavía, muchas gracias. Cuídense mucho, bendiciones por casa, y nos vemos mañana. Si no, ya saben, si hay un café, tienen un grito y llegamos. Cuídense, bendiciones, gracias.